Un viaje de regreso desde el templo más sagrado hacia las tierras más lejanas de África. Un hombre poderoso leyendo un pergamino sagrado sin entenderlo. Y un encuentro divino orquestado desde el cielo que cambiaría la historia de un continente. Esta es la historia del eunuco etíope, el primer misionero internacional del cristianismo, cuya conversión rompió barreras raciales, geográficas y sociales, demostrando que el evangelio no tiene fronteras. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: «¿Pero entiendes lo que lees?». Él dijo: «¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida». Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, o de algún otro?». Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: «Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Felipe dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo, dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. En el camino desolado que descendía de Jerusalén a Gaza, un hombre de autoridad pero de corazón hambriento viajaba en su carro, absorto en las palabras del profeta Isaías. Este eunuco etíope, tesorero de la reina Candes, había viajado a Jerusalén para adorar, pero probablemente regresaba con una sensación de vacío, de distancia, de exclusión. Como eunuco, la ley mosaica le cerraba las puertas del acceso pleno al templo. Podía adorar en el atrio de los gentiles, pero nunca podría entrar al lugar santo. Sin embargo, en su carruaje llevaba un pergamino que contenía palabras que pronto transformarían su exclusión en inclusión radical. Felipe, dirigido por el Espíritu, se acercó corriendo al carro y escuchó al eunuco leyendo en voz alta: «Como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca». La pregunta del eunuco revela una búsqueda sincera: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, o de algún otro? Esta pregunta, formulada en la soledad del desierto, se convierte en la puerta de entrada al Evangelio. Felipe, comenzando desde esa misma escritura, le anunció las buenas nuevas de Jesús. La conversación que siguió debe haber sido electrizante. Felipe le mostró cómo las profecías de Isaías se cumplían en Jesús, el siervo sufriente que cargó nuestros dolores, que fue herido por nuestras transgresiones, que no abrió su boca en su defensa. Le explicó cómo la muerte y resurrección de Jesús abrían un camino nuevo y vivo, no limitado por requisitos étnicos, sociales o físicos. En Jesús, el eunuco encontraba más que información. Encontraba identidad, pertenencia y salvación. Al ver agua junto al camino, el eunuco hizo la pregunta que nace de un corazón convencido: «Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Esta pregunta contiene una profunda ironía. Toda su vida, como eunuco, había enfrentado impedimentos religiosos y legales. Pero en Cristo, esos impedimentos se disolvían. Felipe respondió con una condición simple pero profunda: «Si crees de todo corazón, bien puedes». La fe,
No la condición física o el estatus social, era el único requisito. El bautismo en aquel camino desértico simbolizó la inclusión radical del Evangelio. Un africano, un eunuco, un extranjero, era incorporado plenamente al pueblo de Dios a través de la fe en Cristo. Cuando salió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, pero el eunuco siguió gozoso su camino. La soledad del desierto fue reemplazada por la plenitud del Espíritu. La búsqueda insatisfecha se convirtió en gozo inefable. Esta historia nos confronta hoy con la universalidad del Evangelio. ¿A quienes estamos excluyendo inconscientemente por nuestras tradiciones o prejuicios? ¿Qué eunucos etíopes modernos, personas marginadas por razones sociales, económicas, físicas o culturales, están leyendo las Escrituras sin comprender plenamente, esperando que alguien se acerque y les explique? El eunuco regresó a Etiopía, probablemente convirtiéndose en el primer evangelista a África. Su conversión nos recuerda que Dios often usa a aquellos que hemos marginado para llevar su mensaje a lugares inesperados. Que como Felipe, estemos atentos a la dirección del Espíritu para acercarnos a quienes buscan en el desierto de nuestra sociedad, y que como el eunuco, no permitamos que nada, ni nuestras limitaciones ni las exclusiones humanas, nos impida recibir la plenitud de la gracia de Dios. ¿Cómo te preparas para divinas citas como la de Felipe? ¿Qué personajes bíblicos te costaba entender antes de tener guía? ¿Cómo puedes ser más sensible a la dirección del Espíritu? Hoy, tu camino desierto puede ser ese lugar inesperado donde Dios quiere que compartas las buenas nuevas. Como Felipe, sé sensible a la guía del Espíritu. Como el eunuco, ten hambre de entender la palabra. Juntos seguimos escribiendo la historia de un evangelio sin fronteras.